Muy bien, nosotros hemos venido avanzando con temas muy importantes. Dentro de todos estos temas importantes, hemos venido hablando de la desigualdad en Colombia, hemos venido hablando acerca de la pobreza. Hoy vamos a redondear un poquito el tema hablando de lo que en términos de economía colombiana se puede llamar la dinámica de la población. Digamos que hay un factor que es originario de la producción, que como hemos visto es uno de los factores productivos y es el trabajo. El trabajo, pues ya lo definimos como el esfuerzo intelectual, el esfuerzo muscular aportado al proceso de producción por una población que se llama económicamente activa. De tal manera que la población es, digamos, un efecto combinado de lo que es el instinto sexual de las personas, el instinto de sociabilidad, y está determinado, pues, en primera instancia por factores biológicos. Esos factores biológicos son agrupados en unos indicadores como es el caso de la fecundidad, la natalidad y la mortalidad. De tal manera que por factores sociales como la migración, y hay una teoría que es la de Tomás Robert Malthus. La teoría de Tomás Robert Malthus dice que mientras los alimentos crecen en una progresión aritmética, la población va creciendo en progresión geométrica. Recordemos qué diferencia hay entre una progresión aritmética y una población de progresión geométrica. Sencillamente, la población que tiene progresión aritmética es aquella que se caracteriza por crecer 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, la progresión geométrica de la tasa de población está dada porque crece 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, mientras la progresión geométrica permite triplicar en corto tiempo la población, los alimentos no se pueden producir de igual forma. Digamos que hablando en Colombia, el límite biológico de la fecundidad de la mujer está entre los 15 y los 45 años de edad. Entonces, por ejemplo, para materia de estadísticas, en este lapso es donde es posible la concepción por persona promedio entre 10 y 12 hijos en esos prácticamente 30 años. De tal manera que eso es lo que, por ejemplo, la economía maneja como una posibilidad biológica a nivel individual y no se alcanza, digamos, en términos estadísticos de la sociedad total, porque hay sociedades con tasas muy altas de crecimiento vegetativo de la población, como por ejemplo tasas del 2.6% anual. Entonces son tasas en donde el límite de fecundidad promedio de la mujer en capacidad de procrear es de 7 hijos. Por ejemplo, eso sucede en los países africanos. De tal manera que tenemos que entender, muchachos, que la natalidad es el factor biológico de crecimiento de la población. Y se da estadísticamente por todos los nacidos vivos, es decir, el número de nacimientos registrados estadísticamente en un año. Eso se divide por el número de habitantes del país y se multiplica por 100. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, la tasa de natalidad en los últimos 20 años ha pasado del 2.2 al 1.1, quiere decir que es producto de este índice que les estoy informando. No olviden, el índice de natalidad es el número de nacimientos registrados en un año
dividido por el número de habitantes del país y multiplicado por 100. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos en economía como el coeficiente de natalidad. Otro elemento que tenemos que aprender es que el número de defunciones reducido también en términos porcentuales se denomina coeficiente de mortalidad. Entonces, cuando ustedes escuchen qué es un coeficiente de mortalidad, entonces es el número de personas que mueren en un país durante un tiempo determinado y se divide por la población total. Eso es lo que se denomina el coeficiente de mortalidad. Si uno mira las tasas de natalidad realmente en Colombia han venido disminuyendo, pero digamos que en Colombia ha venido disminuyendo en menor grado con respecto a otros países como Europa, otros países como Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando se estima que una tasa de crecimiento del 1% anual, la población de un país se duplica cada 100 años. Fíjate que estamos hablando del 1%, que es una tasa de natalidad realmente baja. En cambio, por ejemplo, en un país con una tasa de natalidad del 3%, la población se duplica cada 23 años. Entonces, si uno se pone a meditar en estas cifras, pues uno lo que empieza a entender es que todo lo que tiene que ver con la población obedece a una dinámica y esa dinámica necesariamente está en función de la fecundidad y depende de decisiones individuales. Esas decisiones individuales están influidas por la mentalidad, por ejemplo, por la tradición, por las convicciones morales. También hay una variable que incide mucho en esto de la natalidad, que es el nivel cultural. Otro elemento es el influjo social. La propaganda antinatalidad que ofrece, por ejemplo, todo lo relacionado con el bienestar familiar y todos los organismos que están difundiendo lo que es el control natal. De tal manera que podemos decir, muchachos, que las tendencias de la población se dan solo en ciertos periodos de análisis largos, pero podríamos decir que en términos generales, las tendencias históricas de la población se han ajustado a todas las etapas del desarrollo de cada país. Así es como en la fase de colonización, por ejemplo, del territorio y del desarrollo agrícola, pues digamos que la población registra altas tasas de crecimiento. Luego viene, digamos, la etapa de la industrialización y acuérdense que hay un fenómeno que se llama la concentración urbana de la población. Digamos que esta concentración urbana de la población registra una disminución en sus tasas de crecimiento por algunos factores, tales como el menor espacio vital. Otro elemento que ha incidido es el empleo por turnos en la industria y ha habido una incorporación de la mujer en forma masiva al mercado de trabajo. Digamos que si uno mirara los estudios más prolongados y la formación de lo que podemos nosotros considerar como una mayor conciencia de las parejas en relación con la responsabilidad de procrear, pues vemos que después de esta etapa de urbanización, que podríamos considerar de madurez de cierta manera y de equilibrio en segundo lugar, pues viene aún otra de descenso, en que las tasas de crecimiento de la población llegan a ser negativas en ciertos años y la población disminuye. Esta fase ha sido acelerada por la práctica
de lo que se llama el malthusianismo, que es la aplicación de las ideas de Thomas Robert Malthus que les acabo de informar anteriormente. De tal manera que hay otro fenómeno que está afectando el mundo y para ninguno de nosotros es una sorpresa. Se llama la migración. Nada más aquí en Colombia la migración de venezolanos ya se ubica en poco más de 1.700.000 personas que han venido desde ese país. De tal manera que ahí ese factor de la migración es decisivo en todo lo que tiene que ver con la población. También hay lo que se denomina mutaciones de la población en muchos países. Si ustedes miran la historia, entre los siglos XV y siglo XIX se caracterizaron por lo que en esa época se llamaba el colonialismo. En esa época tuvo lugar la migración de fuertes núcleos de población, principalmente europea, hacia América, hacia Asia y hacia Oceanía. Y digamos que en la segunda mitad del siglo XIX, países como Estados Unidos, países como Brasil y países como Argentina, pues se debieron a la migración en gran medida y el crecimiento de su población. En la actualidad, por ejemplo, este fenómeno se ha invertido y las migraciones ocurren desde países de menor desarrollo, como países del sur de Europa, países del norte de África y países del Medio Oriente. Obviamente que también hay un gran porcentaje de población de América Latina que entonces ha hecho que Europa tenga o contrarreste esas bajas tasas de natalidad. Y entonces hay una permanente migración hacia países industrializados del norte de Europa y los Estados Unidos, donde entonces inciden en el crecimiento de la población. De tal manera que, aparte de todas estas causas económicas, todas las migraciones han tenido históricamente lugar y eso está generando en el mundo lo que conocemos como violencia política. Grandes masas de población conformadas por minorías raciales generalmente y políticas en ciertos países de Europa y Asia, y ahora también de América Latina, pues han tenido que desplazarse después de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos recientes de América Latina, desde sus países de origen en busca de seguridad y mejores estándares de vida. Entonces, ese es un fenómeno que tenemos que registrar. Si ustedes miran Europa, hay problemas migratorios. Si miran América, hay problemas migratorios. Si miramos Estados Unidos, hay problemas migratorios. Si miramos nuestro país, hay problemas migratorios por la incidencia de los venezolanos. De tal manera que todo esto hace que sea importante mirar un poquito cómo es la estructura de una población. Por ejemplo, si nosotros vamos a estimar la potencialidad de la población como un factor de la producción y del desarrollo del país, pues no basta considerar solo el número de sus habitantes. ¿Por qué? Porque la primera cuestión que tenemos que abordar es qué parte de la población está incorporadamente y efectivamente en el proceso productivo. Entonces, por eso es que la economía tiene que clasificar la población. Entonces, por ejemplo, todos los habitantes de un país, desde el punto de vista económico, ¿cómo se llaman? Pues se llaman consumidores de bienes y servicios, pero solo algunos tienen el carácter de productores de estos bienes y servicios. Entonces, esto es, por ejemplo, una forma importante de tenerla en cuenta, porque es una primera forma de expresar cómo se estructura económicamente una población.
Hay otro factor que es desde el punto de vista demográfico, que en donde se estructura la población de acuerdo con una clasificación. Entonces, estas clasificaciones que hace la economía tienen mucho que ver con el volumen, tiene mucho que ver con la composición de la población y tienen mucho que ver con la disposición de esa población en un espacio. De tal manera que otro elemento que hay que entrar a estudiar en un país que quiere valorar su población es mirar cómo está distribuida esa población por edades, cómo está distribuida por sexos, cómo está distribuida por profesiones, etc. Entonces, todas estas clasificaciones son las que nos permiten conocer los elementos de la estructura y sus diferentes relaciones. Tengo un economista muy famoso que tuve la casualidad de ser compañero de estudios en la Universidad de los Andes, que es Eduardo Lora. Incluso trabajamos juntos en un banco de Bogotá muy grande, de tal manera que con él después pasó a ser economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Y gracias a Eduardo, pues acogieron en Colombia lo que son las distintas clasificaciones laborales de la población. Por ejemplo, hay una sigla que es PT. PT es la población total. Digamos que hay que tener en cuenta en Colombia, por ejemplo, digamos, la población total tiene que ver con ese famoso PET. Hoy hay otra que es la población económicamente activa. La población económicamente activa se conoce con la sigla PEA. Por ejemplo, hay una población que se conoce como PEI, que es la población mayor de 12 años. Por ejemplo, hay otra sigla que se conoce como los ocupados, que es una sigla que es la letra O, y la de desocupados, que es la letra D. Entonces, con todas estas clasificaciones, entonces la población se ubica, por ejemplo, en gente ocupada de tiempo completo, gente ocupada de medio tiempo, gente ocupada de tiempo parcial, y hay otra clasificación muy interesante que son los subempleados. Ahora, hay otro elemento que es muy importante para ver las características de la población y es determinar cuántas personas trabajan por horas. Digamos, cuántas personas están cesantes. Otro indicador, cuántas personas están buscando empleo. Entonces, digamos que la PEA, que es la población económicamente activa, se considera como un indicador de la oferta de trabajo y también incide en la disponibilidad de ese factor trabajo en la economía. De tal manera que ustedes van a ver muchas veces en los periódicos, sobre todo los periódicos económicos. Entonces, digamos que hay otro elemento que es la tasa bruta de participación. ¿Cómo se saca la tasa bruta de participación en Colombia, por ejemplo? Pues sería dividir la población económicamente activa sobre la población total y se multiplica por 100. Entonces eso nos da la tasa bruta de participación. Hay otro indicador muy interesante que es la tasa global de participación. Esta tasa global de participación se conoce como TGP. TGP. De tal manera que la tasa global de participación la podemos definir como la población económicamente activa
dividido por la población en edad de trabajar. Eso se multiplica por 100. Y, por ejemplo, la tasa de desocupación, por ejemplo, la podemos hallar como todas las personas que están ocupadas divididas por el PET, que dijimos que el PET es la población en edad de trabajar. Entonces, si yo divido los ocupados sobre la población en edad de trabajar y la multiplico por 100, entonces me da la tasa de ocupación de Colombia. De tal manera que miren ustedes que con estos indicadores es donde uno organizadamente puede analizar un país. Y si yo les digo que quiero precisar una estructura de la población de mi país, pues entonces yo tengo que mirar cómo está constituido por edades. Entonces, digamos que en las distintas economías del mundo clasifican los grupos de edades por cada 5 años. Entonces, digamos que los números resultantes de hombres y mujeres correspondientes a esos intervalos de edades con su expresión en porcentajes, pues se construyen algunos diagramas de barras horizontales y eso, por ejemplo, pues nos da la pauta de cómo está, qué tan envejecida está la población de un país. De tal manera que la estructura de la población varía a través del tiempo. La pregunta sería, ¿por qué varía a través del tiempo? ¿Qué efectos son los que se pueden mirar acá? Entonces ya vimos uno, que como consecuencia de la disminución de la fecundidad, eso acarrea menores tasas de crecimiento vegetativo. De tal manera que si ustedes miran cualquier economía de un país, pues digamos que la tendencia es, por ejemplo en Europa, a que la población envejezca cada día más. De tal manera que, por ejemplo, empieza uno a ver que en intervalos de 45 a 50 años, por ejemplo, hay una población que en Colombia puede considerarse en equilibrio. ¿Por qué? Porque ya a esa edad hay bajas tasas de natalidad y además la mortalidad infantil tiende a disminuir. Y también en estos análisis por edades, digamos, pues vemos que la población, digamos, en Colombia, pues al bajar la tasa de natalidad, también la población económicamente activa tiende a envejecer. Para ustedes no es ningún misterio ver, por ejemplo, qué está pasando en Colombia. Ya ustedes miran a sus vecinos, miran a sus amigos. ¿Y cuál es la tendencia generalizada? Pues la tendencia generalizada es que a que ya los jóvenes no quieren casarse, no quieren vivir en pareja, se ven los nuevos apartamentos siendo habitados por una persona, sea hombre o mujer, generalmente muy solos, pero que tienen una o dos mascotas. Entonces ya la mascota se involucra como un elemento que sustituye el crecimiento de los hijos. Entonces, digamos que la población tiene una relación con el espacio y el espacio depende de un fenómeno que en la economía conocemos como la urbanización. Digamos que el número de habitantes de un país necesariamente lo tenemos que relacionar con su territorio para los efectos de un análisis económico que sea relevante. De tal manera que si yo relaciono la población con el espacio, es decir, divido el número de habitantes de un país por su área en kilómetros cuadrados, eso me da lo que se conoce como densidad de población, la cual todavía es baja en el planeta en forma global, con excepción de algunas áreas que podemos decir que se encuentran superpobladas.
Una densidad de población adecuada en todo el territorio es uno de los factores de seguridad y de prosperidad de un país. Si uno mira, por ejemplo, la experiencia histórica de los 2 últimos siglos, pues podemos decir que en primer lugar revela una tendencia de la población a concentrarse en áreas urbanas. Esto está determinado por 2 fuerzas que fueron convergentes en la era de la industrialización, porque de una parte se tecnificó la agricultura, que dejaba mano de obra cesante en las áreas rurales, y de otra, pues la expansión de la industria y de los servicios, que ampliaba las posibilidades de empleo productivo en todas las ciudades. Para ninguno de nosotros es un secreto que el proceso de desarrollo fue el que genera el fenómeno de la urbanización en el siglo XX. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvieron los europeos una urbanización en el siglo XIX, pero esta urbanización de los europeos tuvo unas características distintas a las de Colombia, porque las condiciones de vida en las áreas rurales se deterioran por diversas causas. Una de esas es que la concentración de la tierra en latifundios, que son pocos dueños en grandes extensiones de tierra, incide. También la forma en que se realice la explotación mecanizada que agrava el desempleo, porque pues vienen la tecnificación, las combinadas, los tractores, que desplazan mucha mano de obra, que todo se hacía en forma manual. Aún todavía en Colombia lo hacemos, como el caso del café, del algodón, pero estas son variables que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, digamos que en Colombia la mayor parte de los dueños de tierras son minifundistas, y entonces los minifundistas no tienen asistencia suficiente del Estado. Ahora, Colombia no se ha podido sustraer a un fenómeno que tiene mucho que ver, y es la violencia. Pero no se da un desarrollo urbano que podamos decir que sea paralelo y suficiente, que nos permita absorber con empleos productivos en la industria y los servicios a esa población inmigrante. Ahora, esta población inmigrante se da porque la calidad de vida en los campos era inferior a la calidad de vida de las ciudades. Entonces se da lo que nosotros conocemos como el éxodo campesino. Esos éxodos campesinos, pues imagínense ustedes, se torna a veces aceleradamente, a veces tiene como una característica que podríamos llamar anárquica, no tanto porque la ciudad atraiga, sino porque el campo a veces repele. Y la consecuencia de todo esto es la conformación de lo que denominamos en las grandes ciudades cinturones de miseria, que rodean a las grandes ciudades. Así como sucede en Colombia, sucede en Brasil, las famosas favelas, que constituidos por masas de población sin ninguna de las características de la población urbana, aparte de hacer invasiones en el espacio físico, de tal manera que esto es un problema que genera inseguridad. Entonces, como venimos analizando, pues, ¿qué podemos decir? ¿Por qué la ciudad atrae y por qué el campo repele? Pues por las condiciones de vida. Ustedes probablemente conocen gente que vivía en el campo con vocación agrícola, y ahora todos quieren ser profesionales universitarios, y entonces ya no quieren volver al campo. Entonces, todos estos extensos grupos de población que quieren venir a las capitales, pues van a ser un problema para las ciudades, porque como se dice coloquialmente, no hay cama para tanta gente. Entonces tenemos que entender, cuando hablemos de población,
de que hay una correlación entre la población y los recursos, de tal manera que los efectos del desarrollo económico pues es de la población con respecto a los recursos disponibles. Ya dijimos que el malthusianismo surgió de la observación de este filósofo y economista inglés llamado Thomas Robert Malthus. El señor nace en 1766 y muere en 1834. Él elaboró un ensayo que se llama Ensayo sobre el principio de población. Entonces ahí el señor Malthus plantea que lo que ya les dije, que la población crecía en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos solo aumenta en progresión aritmética. Entonces aquí Malthus pone el dedo en la llaga y afirma que en primer lugar la elevación del nivel de vida haría que la población aumentase. En segundo lugar, que el crecimiento de la población excede a la tasa de crecimiento de la producción de alimentos. Y en tercer lugar, que el crecimiento de la población iba a ser frenado por la limitación de los medios de subsistencia. Entonces, las profecías de Tomás Robert Malthus se están cumpliendo plenamente en el mundo. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros hoy día como el malthusianismo. Entonces, no olvidemos que el malthusianismo está basado en la recomendación de los seguidores de Malthus, en donde predican que debe limitarse el crecimiento de la población por medios naturales o por medios artificiales. Digamos que esta es la primera observación empírica de las circunstancias históricas que rodearon a países desarrollados como la Inglaterra del siglo XVIII. Pero luego vienen los 2 siglos posteriores, en donde lo que nos demuestran es que la tendencia de la población iba a evolucionar hasta llegar a decrecer, como ha ocurrido ya en algunos países europeos, y que la producción de alimentos puede aumentar sustancialmente, tanto en términos de áreas cultivadas como en términos de productividad. Y en esto juega un papel muy importante la tecnología y la invención de la ingeniería de alimentos. De tal manera que podemos decir que a nivel mundial no puede hablarse de escasa producción de alimentos, sino hay que hablar es de una deficiente distribución de alimentos. De tal manera que, por ejemplo, en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea afrontan frecuentemente problemas de excedentes agrícolas. La base más pobre de la humanidad padece de hambre. Y vimos ayer en el noticiero cómo, por ejemplo, en este momento los productores de papa tienen papa hasta para botar y no la quieren vender rebajándole el precio porque ya los precios están en niveles sumamente bajos. Entonces ya uno va paseando por las carreteras colombianas y ve a la orilla de la carretera gente vendiendo bultos de papa muy baratos. Parece que a un productor de papa le salen los costos de un bulto de papa en 30.000 pesos y prácticamente estaban vendiendo bultos hasta en 25.000 pesos. Entonces no compensan. Entonces, para que no baje más el precio, ellos prefieren prácticamente botarla. Lo mismo sucede con alimentos como la leche. A veces ve uno por los lados de Ubaté, la sabana de Bogotá, lo que es zona Bogotá centro, sabana centro, carrotanques botando leche.
no pueden regalarla porque dicen que entonces al regalarla entonces se crea un mal aspecto en cuanto que regalándola van a incidir de cierta manera a que psicológicamente aún decrezca más el precio de la leche y entonces prefieren botarla. Entonces fíjense muchachos cómo hay una correlación aquí muy interesante entre lo que es población y lo que es desarrollo. Entonces, podríamos decir que esta tesis malthusiana es válida, sin duda que es válida. Lo que pasa es que hay que plantearla en los términos de la relación que existe entre la población y el desarrollo. ¿Por qué? Porque una población creciente frente a una economía dinámica que sea capaz de proveer todo el empleo necesario a los que llegan a la edad activa, pues eso va a generar progreso. Pero una población creciente frente a una economía estancada y sumida en el paro masivo es desempleo masivo, pues puede ser absolutamente catastrófica. De tal manera que el problema el problema en realidad es de biología o será de política. Podemos decir que entonces el problema es de política y no tanto de biología, aunque la biología ya vimos cómo incide. Pero para que el crecimiento de la población deje de ser un problema, pues debe convertirse en población ocupada, que esa población ocupada va a dar lugar a un crecimiento paralelo de la producción de bienes y servicios, y si crecen los bienes y servicios, vamos a satisfacer las necesidades porque va a haber empleo. Entonces ahí viene la clasificación de países con bajos niveles de desarrollo, que además no pueden ser dueños de su destino porque el esfuerzo requerido para que se llegue al desarrollo a veces se vuelve un esfuerzo titánico y se vuelve un esfuerzo demasiado grande. Entonces ustedes comprenderán, con este panorama podemos decir que hay unas políticas de población. Entonces, el potencial productivo de un país lo conforma el trabajo, los recursos accesibles, el capital disponible, la tecnología apropiada. Entonces, teniendo todos los elementos, entonces es donde vemos que se da lo que hemos definido como productividad del trabajo. Y hemos dicho que la productividad del trabajo es mayor cuando dispone de capital en forma de herramientas. ¿Qué herramientas? Pues hablemos de máquinas, hablemos de equipos, que al combinarse con la mano de obra y los bienes de capital, pues deben tener una proporción adecuada para que las políticas de empleo entonces permitan incorporar a un trabajador a ese sector productivo. Entonces, digamos que nosotros vemos que todo lo nuestro empieza siendo muy artesanal, todo lo nuestro empieza con una transferencia de tecnología que es muy lenta y entonces vemos, por ejemplo, cómo también a nivel de pequeña y mediana empresa, pues digamos que la maquinaria avanzada en tecnología, pues es lenta con relación a lo que vemos en la competencia internacional. De tal manera que en relación con el espacio geográfico y los recursos disponibles, pues la población es todavía, llamémoslo así, insuficiente en casi todos los países en desarrollo, pero es desproporcionadamente mayor que los medios de capital y comparados con las tasas de desarrollo, y más con este fenómeno de la pandemia en que estamos inmersos.
de tal manera que los coeficientes de crecimiento demográfico pueden resultar altos, aún con tasas de demografía bajas. Esto, obviamente, nos genera desproporciones que han sido base para que los diseñadores de políticas demográficas pues traten de aplicar las mejores para presionar que el maltusianismo no sea una realidad por lo menos tan fuerte. Entonces, hay un argumento que se conoce como una falacia. En economía, una falacia es algo que aparentemente es lógico, pero finalmente es falso. Entonces, hay un argumento que se considera un argumento falaz de que la causa única de la pobreza es el crecimiento de la población. Entonces vemos que esto es falso. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que hemos visto es que hay una lucha por el equilibrio del poder mundial. Digamos, surgen nuevas potencias demográficas. Miremos qué está pasando en la China, miremos qué está pasando en la India, miremos qué está pasando en Brasil y México, que nos queda un poquito más cerca, y más concretamente, la lucha de los recursos mundiales, cuyas mayores reservas están localizadas específicamente en todos los países en desarrollo. De tal manera que podemos afirmar que la verdadera causa de la pobreza en estos países es su dependencia externa. Y, naturalmente, otro elemento que influye en forma categórica y es la concentración del ingreso en pequeñas clases opulentas que no lo aplican a la producción y al empleo, sino a la especulación financiera y al consumo suntuario. Digamos que podemos comprobar estadísticamente que una limitación de los nacimientos va a tener un efecto alguno en la reducción de los niveles de pobreza, porque es que, como ya dijimos, tiene que estar atado es al empleo, lo que se llama en el argot económico el ideal. El ideal es el pleno empleo. De tal manera que la solución al subdesarrollo no es, pues, limitar el crecimiento de la población, que es necesario para alcanzar algún día el equilibrio con el espacio y los recursos naturales, sino que hay que dinamizar la producción con nuevas políticas y ojalá estas políticas puedan ser encaminadas a incrementar sustancialmente el empleo. ¿Cómo sucede cuando se aumenta el empleo? Pues la difusión del ingreso y la canalización al sistema productivo de todo lo que conocemos nosotros como el ahorro nacional, que es fuente, como lo aprendimos en otras clases. Si no hay ahorro, no hay inversión. Entonces, una depende de la otra. Muy bien. Entonces, vamos a mirar ya un poquito más hacia adentro el tema de lo que se llama el desempleo. En materia de desempleo, podemos decir que el desempleo puede clasificarse. Podríamos decir que puede clasificarse en voluntario, estacional, friccional y crónico. También cuando el empleo es parcial, el desempleo es parcial, se conoce como subempleo también. Cuando hablamos de que el desempleo es voluntario, estamos hablando de aquellas personas en edad de trabajar que viven de sus rentas o que viven dependientes. Entonces ese es el desempleo voluntario. ¿Qué es un desempleo friccional? Pues es un desempleo temporal de trabajadores que se desplazan de una empresa
u ocupación hacia otra empresa. Eso se llama desempleo friccional. Hay otro desempleo que se llama el desempleo estacional, que es el que se presenta justo en las áreas rurales, la zona cafetera, la zona algodonera. Y entonces en esas áreas rurales se presentan esas distintas etapas que coinciden con la siembra y la cosecha de cierto tipo de productos como el café, el algodón. Eso es lo que se llama entonces desempleo estacional. Hay otro tipo de desempleo que es el desempleo crónico, que es el de aquellas personas que están en edad de trabajar, pero carecen de ocupación por periodos largos de tiempo. Ese es desempleo crónico. Y el subempleo es la ocupación en el llamado sector informal o por un número de horas inferiores a la jornada legal en Colombia, que en el caso nuestro son mínimo 40 horas a la semana. Entonces, eso es lo que toda persona que trabaja menos de 40 horas a la semana puede entrar en la categoría de subempleado. De tal manera que estas clasificaciones son muy importantes para poder entender cuando estemos oyendo datos de desempleo a nivel mundial. Si ustedes miran, por ejemplo, cuál es el comportamiento de los analistas del Banco Mundial o de los analistas de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y hay otra oficina que es la Oficina Internacional del Trabajo, pues todas estas entidades, digamos que coinciden en la apreciación de que la causa principal del desempleo masivo en los países emergentes o en vía de desarrollo es naturalmente el estancamiento económico. Ese estancamiento económico lo alternan con ciertos periodos de desarrollo que ellos llaman desarrollo distorsionado, y porque le atribuyen también una inadecuada adaptación de modelos foráneos de crecimiento que implican una alta densidad de capital en esos procesos de producción. Digamos que este fenómeno es el que nos explica que el desempleo masivo se haya convertido en un fenómeno permanente y estructural. Y esto coincide con altas tasas de crecimiento económico en algunos países. Entonces, para ninguno de nosotros es un secreto que cuando hay estancamiento económico y desempleo en América Latina, todo esto tiene su origen en la concentración de la tierra en latifundios. Quiere decir, grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios. Entonces, primer fenómeno clave aquí, la concentración de la propiedad en pocas personas. Otro elemento es los ingresos urbanos, que pueden llegar a frenar la producción por falta de demanda efectiva de mercado. Entonces, ahorita, por ejemplo, mire lo que está pasando en Colombia. Precisamente ayer, mirando la problemática del problema de la papa, pues otro de los elementos a los cuales se analizaron fue el caso de que la gente está comiendo menos ahora que antes. Este es un fenómeno nuevo en realidad, porque digamos que el número de personas que tienen menos de los 3 golpes diarios ha aumentado en Colombia, por causa de pérdida de empleo, por causa de pérdida de ingresos. Entonces, este problema del desempleo ha hecho que la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, pues haga sus recomendaciones. Una de sus recomendaciones fuertes
es la redistribución del ingreso por medio de una auténtica reforma agraria y de la reforma tributaria que ya se está cocinando en Colombia. Esas son, digamos, fuentes de las recomendaciones de estos organismos internacionales para lo que ellos llaman aumentar la demanda efectiva, sobre todo a las masas populares y a la reorientación del sistema de producción, con énfasis en todo lo que es implantación de industrias que ojalá estuvieran orientadas al consumo masivo y que generen alta densidad de empleo de mano de obra. La verdad es que la falta de dinamismo de los sectores productivos para proveer empleo en los países en desarrollo, pues ha dado lugar a otro fenómeno peculiar en estos países, cuál es el crecimiento desmesurado del llamado sector informal, que está conformado por un excesivo número de intermediarios comerciales de muy baja productividad, y que nos está llevando a que el crecimiento de la población informal tenga dentro de sus fenómenos un excesivo número de intermediarios comerciales. Entonces eso también es un fenómeno que va a encarecer los productos en forma masiva. De tal manera que son causantes de este fenómeno, de cierta manera, con sus influencias. Hay, por ejemplo, otros elementos que se le pueden aunar a este análisis que estamos haciendo. Por ejemplo, hay críticas de fondo que se hacen a los sistemas educativos de los países en desarrollo. Digamos, una de las críticas que hacen estos altos organismos es la falta de originalidad que los lleva a copiar sin adaptación, pues, contenidos de los países avanzados. Entonces, hay una imitación que, por ejemplo, queremos imitar a China, pero es imposible imitar a China cuando el salario mínimo está pesando más de un 30% en el pérdidas y ganancias de una empresa. En cambio, ustedes ven que en la economía china, el peso de la mano de obra en el total costo de un producto no pasa del 8%. Entonces, esto es lo que genera, digamos, bajos niveles de competitividad, porque ¿quién va a competir con China? Mire que ni Estados Unidos ha podido, ni las rabietas de Trump pudieron lograr que esto se cambiara en el mundo. Entonces, la intención que tuvo Trump fue volver a México como su potencial China, es decir, que todas las empresas que ustedes ven que son norteamericanas, que tienen sus sedes en Estados Unidos, pues cambiaran de sede y la trajeran a México y que México fuera la China latinoamericana. Pero no le alcanzó el tiempo a Trump. Vamos a ver ahora con el señor Biden si esto puede llegar a cambiar o no. Entonces, podríamos decir que finalmente el alto índice de desempleo profesional, y hay un índice de desempleo profesional que se llama de cuello blanco, y el costo subsidiado por los distintos gobiernos de la oferta educativa en las universidades públicas, pues también es un elemento que ha conducido a la aberración de una costosa sobreeducación de la gente a niveles de pregrado y de posgrado, simplemente para conservar los empleos y las exigencias patronales de un nivel educativo
que realmente puede sentirse superfluo para los oficios más sencillos ante la oferta superabundante en el mercado de trabajo para ciertos sectores, de tal manera que uno lo que mira aquí es que ha habido malas políticas. Por ejemplo, la educación para ninguno de nosotros es un misterio. La educación está en manos de políticos. Y pues uno de los elementos que se trata de favorecer es que la educación baje los costos, porque la educación sigue siendo muy cara y en el problema que se nos genera es que a pesar de que es cara, pues hay saturación de carreras, hay exceso de profesionales. Parece que a nivel técnico tenemos mayor necesidad de personal. Si todos queremos ser profesionales, pues va a haber momentos donde la economía se va a saturar. Ustedes lo pueden ver, si todos somos contadores, todos somos administradores, pues va a haber momentos en donde eso va a redundar en una baja de los sueldos. No sé, ustedes pueden tener un dato más actualizado, cuánto le están pagando a un contador público recién egresado de una universidad. Creo que en muchos casos no puede estar entre 900.000 y 1.200.000, que es un salario demasiado bajo después de tanto sacrificio. Pero ¿cuánto se gana un plomero en ese mismo lapso de tiempo? Es probable que triplique los ingresos de un profesional de pregrado. De tal manera que por eso hay que recapacitar. Entonces vamos a hacer algunas preguntitas para ver si entendimos el contenido de hoy. Entonces le preguntaría a Avilés Cordero Avid. ¿Estás presente? De una vez vamos tomando lista. ¿Estás, Avilés? No está, entonces pongámosle falla de una vez. Beltrán, Murcia, Yuricaterín. Sí, señor. Por ejemplo, Yuri, entonces te quedó claro a qué es igual el coeficiente de natalidad. Sí, sí, señor, me quedó claro. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Cárdenas, Buitrago, Camila. Presente, profe. ¿Cómo calcularías el coeficiente de natalidad? El número de nacimientos en un año dividido en la población total de un país por 100. Perfecto, perfecto. Carlos Giovanni Castellanos. ¿Está? Pongámosle falla entonces. Castillo, Cardoso, Fabián Andrés. No está. Clavijo, Bonet, Sebastián. Tampoco está. Profe, acá estoy. Entonces, Sebastián, de acuerdo con lo que vimos hoy, ¿qué se entiende por crecimiento vegetativo de la población? ¿Qué entiendes? ¿El crecimiento qué, profe? Vegetativo. Em,
Es como el crecimiento natural, pues, de una población, o sea, sería en diferencia entre el número de nacimientos y el número de funciones de una población en un, pues, determinado periodo de tiempo. Sí, es el crecimiento natural de la población sin aplicar ninguna medida especial. Sí, Ujú. Pues señores. él indica como el aumento o el descenso, pues, de la población que se produce. Sí, sí, muy bien. ¿Y qué entendiste por cuál es la tasa de mortalidad? Bueno, espéreme, recuerdo así. La tasa de mortalidad. Pues la tasa de mortalidad es como el número de los fallecidos en una determinada población a lo largo de un periodo pues establecido. Que esa Sí. se saca del índice de la natalidad también, ¿verdad? No, en este caso lo tienes que correlacionar el número de decesos o muertos dividido entre la población total. Ah, Eso es lo ok. que te da la tasa de mortalidad. Bueno, eh, María Camila Fagua. María Camila Fagua, Presente, profe. de acuerdo con lo que vimos, eh, digamos, ¿cómo podrías tú decir que cuando una sociedad empieza a tener problemas en cuanto a su oferta de empleo, en cuanto a todo esto, pues a qué fenómenos se puede deber? O sea, ¿qué factores inciden en el desempleo, de acuerdo con lo que vimos? Digamos, ¿qué es lo que incide que un país tenga más desempleados? ¿Qué fenómenos inciden? Profe, podría ser como el tipo de empleo o de pronto las ofertas que hay. Ese sería un factor, ¿no? Sí, sí, señor. Eh, también ¿Qué otro puede, factor? ¿Qué otro factor? también puede ser por la dependencia externa, ¿De quién? pues que digamos buscan ofertas laborales de los extranjeros, por decirlo así, porque de pronto creen que tienen mejores conocimientos y pueden aportar más que pues nosotros como mismos colombianos, por decirlo así. Sí, o sea, un fenómeno migratorio. Aprendimos hoy que los fenómenos migratorios van a incidir en el desempleo. Fíjate el caso de los venezolanos. ¿En qué área los venezolanos le están quitando empleos a los colombianos? Profe, la verdad, no, no sé, no estoy muy segura de eso. ¿Cómo de Bueno, para responderte? María Camila González. María Camila, no está, entonces tiene falla. Juan Diego Muñoz, tampoco está. Oscar Javier Parra, tampoco está.
Nicolás Robles. Tampoco está. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez no está. Jenny Ropero. Sí, señor. Jenny, ¿a ti te quedó claro qué es el subempleo? ¿El qué, perdón? El subempleo. Como el empleo que no es por tiempo completo, que es como pagado por, digamos, por horas o por tiempos, no, sí, o sea, como no cumpliendo la jornada laboral específica de las 8 horas. O sea, ¿cuál sería tu definición de subempleo? ¿Llámase subempleo qué? Que como que en, no es por horas jornadas completas, no se utiliza completamente la capacidad del trabajador. ¿Cuál es una jornada completa para ti? Las 8 horas que son estipuladas por ley. 8 horas durante ¿cuántos días? Los 5 días de la semana, ¿no? Exacto. Luego, toda persona que labore menos de 40 horas semanales está en el subempleo. Esa sería la definición. Muy bien. Manuela Ruiz. Sí, señor. Digamos que de acuerdo con lo que vimos hoy, ¿qué podrías decirme de qué pasa con un país como el nuestro, que tiene fenómenos que le podemos aplicar la teoría malthusiana o no se la podemos aplicar? Acuérdate en qué consiste la teoría malthusiana. Bueno, pues en primer lugar, la teoría malthusiana, pues hablaba del crecimiento, o sea, que si el crecimiento de la población excede, pues a la tasa de alimentos, pues ahí había un desequilibrio. Además, pues este señor elaboró el ensayo sobre el principio de la población, en el cual la población crece en progresión geométrica y los alimentos en aritmética. Y pues cuando se refiere a progresión geométrica y aritmética, decimos que la aritmética era la que se caracterizaba por crecer 1, 2, 3, 4 y 5, y la geométrica era cuando crecía 2, 8, 16, 2, y 4, 8, 2, 4, 16, 8, 16, 32. 32. Sí, muy bien. Angie Vega. Profe, ella está en clase, pero no te puede responder en este momento. Bueno. Gira Zavala. ¿No está? Dueñas Juana. Sí, señor. Juana, entonces tenemos claro que es subempleo. Tenemos claro que es la teoría malthusiana. Tenemos claro que es la población económicamente activa. ¿Cómo la definirías?
Pues es como la cantidad de las personas que empiezan a trabajar. Supongo que por lo general es después de los 18 años que ya son considerados como trabajadores ya formales y no tienen subempleos, que a veces digamos uno trabaja por horas, sino que en la población económicamente activa es como ya las personas que empiezan a trabajar en trabajos ya fijos y ganándose un salario mensual. Muy bien, muy bien. Pero entonces, de acuerdo con eso, ¿cuál sería el rango de la edad que tú consideras para que una persona se catalogue como económicamente activa? ¿Qué rango? ¿Entre cuántos años y cuántos años? Pues diría que desde los 18 por ahí hasta los, no sé, 50 tal vez. Bueno, realmente, según los economistas, hasta los 62 años se puede, ya a los 62 años es la edad de retiro normal, que es supuestamente la edad de pensión. Pero como tú lo dijiste, eso se acerca más a la realidad porque toda persona que pase de 40, 45 años ya se le dificulta mucho lograr el empleo. Entonces, digamos que aunque la población económicamente activa se contabiliza hasta esa edad, pues la verdad es que en la práctica no opera. Entonces es muy interesante ver este fenómeno. Oscar Javier Parra. Sí, señor, buenos días. ¿Usted por qué no me contestó cuando lo llamé? ¿Me llamó, profe? Sí, señor. Es que a veces se entrecorta, profe, pero acá estoy. Ya le había puesto falla porque no me contestó. Bueno, Señor. entonces, Oscar Javier, hazme un resumen de lo que aprendiste hoy? Bueno, un resumen sería, bueno, que hablábamos de la estructura de la población, hablábamos de la natalidad, del coeficiente, la fórmula de la natalidad, también hablamos de la mortalidad, lo cual pues obviamente la natalidad y la mortalidad van de la mano y son factores fundamentales en cuanto a la población y el crecimiento. También hablamos a ver, ¿de qué hablamos? Del desempleo, pues que hablamos de la población económicamente activa, las edades de productividad de una persona, que como decía el profe anteriormente, em, acá en el país obviamente no aplica, que sería entre los 18 y los 62. Como decía la compañera, se acerca más a lo de los 50 años, acá en nuestro país, porque en otros países creo que es diferente. También hablamos a ver, le cuento, profe, que haya aprendido hoy. Pues si todo, digamos, lo de la fórmula del coeficiente de la natalidad no la tenía claro, lo global de la población. Eh, no creo que eso, profe. Si tiene alguna pregunta, yo se la respondo. Trataré. Bueno, entonces, hay ¿cómo se saca la tasa de crecimiento de la población de un año a otro? ¿Cómo lo haré? ¿Qué fórmula aplicarías? Pues la fórmula sería el número de nacimientos, digamos en el año, en el periodo determinado por el número total de la población por 100. Pero, ¿No me escuchó, profe? pero te escuché, pero entonces eso que me acabas de decir es la tasa de natalidad de un año. Pero ¿cómo estableces si hubo crecimiento o no de un año a otro? ¿De un año a otro? Ujú. Sí, porque la fórmula que me acabas de decir te dice Es en el para el periodo año, determinado, ¿sí? sí, para el periodo determinado. ¿Cómo sacas a cómo está creciendo la tasa de natalidad? ¿Cómo lo harías? No, pues tendría que hacer comparativos año por año, ¿no?
Por eso, entonces esa es la respuesta. Tengo que comparar la tasa de natalidad del año pasado. Si el año pasado fue el 1.5 y este año es el 1.1, ¿qué quiere decir? Pues que se redujo. Que no hubo crecimiento o hubo un crecimiento negativo o de crecimiento. ¿Del Sí, orden señor. de cuánto? Del 0,4%. Sí, señor. Entonces, para que tengan claro esto, muchachos, porque es buen tiempo para poder entender todo lo que sucede en materia de lo que son las noticias económicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, Profe, yo tengo una pregunta aparte de eso. dime. Su merced hablaba del fenómeno de la papa que estamos viviendo actualmente, pero yo no sé si fue una fuente fiable la cual me remití y leí que era porque supuestamente nosotros importamos de Bélgica la papa. ¿Eso es verdad? Ah, eso, sí, correcto. Ese es otro factor que no les mencioné y que gracias por acordarme, que está sucediendo. Definitivamente tenemos un problema y es un problema que nos muestra que se está importando papa de Bélgica y se está importando papa del Ecuador. Entonces todo eso está influyendo en una forma muy fuerte para la economía colombiana. Entonces, pero ¿cuál es la razón, digamos? ¿Cuál es la razón por la cual se presenta este fenómeno de importación? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que el gobierno importa papa de otros países? ¿Cuál es la razón? De pronto porque los costos son más bajos, profe. Porque los costos son más bajos. Es que mira que el problema tiene dos ángulos adicionales para analizar. Si no hubiera la competencia externa, sino solo el consumo de papa dentro de Colombia, dado por los productores colombianos, ¿a qué nos llevaría esa figura? A que probablemente ellos cobren el precio que quieran. ¿Por qué los paperos colombianos tienen que ser productivos y alinearse con el precio de la papa importada? Porque el gobierno no quiere que el costo de la vida se suba. Y si no tuviera la alternativa de importar papa, seguramente los papicultores la pondrían en un techo mucho más alto. Entonces ya vienen los problemas. Entonces esa es la razón. Pero entonces lo que pasa es que ustedes ven que la economía tiene una coyuntura. Hay que estar ajustando para un lado, hay que estar ajustando para otro. Entonces, pues, ahí están viendo la pantalla. Sí. Sí, señor. Sí, Entonces, señor. mira lo interesante que es esto. Porque cualquier noticia económica tenemos que estar nosotros prestos a interpretarla. Entonces, digamos, aquí hay una noticia de el periódico Portafolio de la República, son los periódicos que debemos nosotros leer. Entonces dice que a mayo la banca está ganando menos que en el 2019. Entonces dice que bajaron sus utilidades 21%, pero que conservan la liquidez y el sector financiero total pierde 7.3 billones. Entonces, yo le preguntaría a, a Yuri Beltrán, Yuri, ¿por qué crees que la banca está perdiendo plata? No, señor. ¿Cómo? Cuando la banca está perdiendo plata, ¿a qué se debe? Camila Cárdenas. Pues, profe, yo creería que a la baja inversión de capital extranjero, diría yo. Porque digamos que si nos volvemos un país costoso, ya muchas personas pues no van a invertir igual y pues va a bajar la solvencia que tiene el país referente pues a los ingresos extranjeros.
Muy bien, pero fíjate que me estás hablando de algo muy interesante. Tú dices que debido a que la inversión extranjera ha bajado, la banca ha bajado su rendimiento. Entonces, ¿cuál es la correlación? ¿El ingreso? Que la inversión extranjera que genera empleo es la que demanda créditos en el país, créditos productivos, créditos que generan empleos. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que están viviendo los bancos ahora? Tienen muy buena liquidez, pero no tienen a quién prestarle. Entonces, el negocio de los bancos es no tener la plata guardada, sino estarla prestando. Entonces, como estamos en recesión, la recesión genera que los bancos presten menos y si los bancos prestan menos, ganan menos. Entonces, esa sería la respuesta completa. Por ejemplo, miren esta noticia. Son 90.000 los migrantes venezolanos que han decidido ir autónomamente a Venezuela. Este no es momento de deambular, sino de cuidarnos y protegernos de la pandemia. Entonces, esto que hablábamos del crecimiento de la población tiene que ver mucho con esto. Parece que durante el cierre total de la economía, 90.000 venezolanos decidieron regresar a su país, pero volvieron durante los meses de septiembre, agosto y septiembre. De tal manera que ya el número de venezolanos en el país es de 1.700.000. ¿Eso cómo incide? ¿Eso cómo incide en nuestra economía? Juan Diego no está. Oscar Javier, ¿cómo puede incidir ese fenómeno? ¿En qué incide en Colombia y en qué nos impacta? Profe, pues yo diría que lo de los migrantes más que un fenómeno, bueno, a pesar de que es un fenómeno, se ha convertido en un problema para decir para nosotros los colombianos, ya que ellos se están llevando, por decir algo, los ingresos que pues nos pertenecerían a nosotros. Digamos, en cuanto a la mano de obra, ellos bajan el precio, por lo cual ellos son más apetecidos acá en Colombia en el mercado, no tanto por lo que nos puedan aportar intelectualmente, sino por los bajos costos que ellos generan a las empresas o al sector informal. Entonces eso es lo principal. Esa El bajo costo de apreciación, la mano de obra, sí, señor. esa apreciación tuya es correcta, pero ¿en qué sectores lo has visto? ¿En qué empleos, por ejemplo? Más que todo, ellos son, bueno, aparte de que son como encargos operativos, en lo que respecta a la mensajería y todo eso, es donde más yo he visto el impacto. Y en Ellos el se mueven sector, mucho más en eso. sí, y en el sector de la construcción también. También, sí, señor. No sé si han visto, es increíble. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un arreglo en la casa y, coticé a 3 personas, eh, un venezolano y 2 colombianos. Y los venezolanos me hicieron el trabajo por la mitad de precio. Es impresionante. Y Lo que trabajan, sí, pasa es eso que sí eso es. también está dañando el trabajo, profe, porque digamos, ellos pueden decir, no sé, normalmente yo cobro 30.000 y ellos dicen, no, yo se lo hago por 10.000, o sea, están de mi trabajo colombiano, porque se están Claro, regalando. eso es verdad, ese es el efecto, pero eso suele suceder cuando, por ejemplo, tú sabes cuánto representa. Yo me acuerdo que el tipo me dijo, con este trabajo que usted me pagó, con esto puedo mandar para Venezuela la mitad y con eso le sirve para comer por lo menos 2 días, 3 días. Entonces es increíble la situación de los venezolanos de pobreza absoluta. De tal manera que esta es la forma, muchachos, que yo quiero que ustedes aprendan. Por ejemplo, aquí una noticia que nos habla de la Gran Plaza ha dado alivios a los comerciantes. Entonces hablan
de cómo están los centros comerciales en Colombia. Yo no sé si ustedes han percibido cómo están. Juana Valentina Dueñas, ¿tú has vuelto a algún centro comercial? ¿Qué has observado? Sí, el domingo estuve en Plaza de las Américas. Pues la verdad había demasiada gente, pero a la hora de entrar a los locales realmente están vacíos. Lo que tiene mucho flujo de gente es como en la zona de las comidas, pero la mayoría de almacenes y todo esto estaba casi vacío. Muy bien, eso es cierto, y mucho local vacío y arrendándose, vendiéndose. De acuerdo con los diálogos que yo he tenido con algunos comerciantes del país, pues me dicen que la gente va a mirar, pero no a comprar. Entonces eso se constituye otro fenómeno curioso. Muy bien, eso era lo que quería compartirles hoy, muchachos. Entonces, los invito a que entren a la página para las actividades que a veces hay allí en la plataforma para tenerlas al día, y nos vemos en la próxima sesión. Prácticamente ya nos quedan 2 clases más y viene ya la nota final. Entonces prácticamente estamos finalizando nuestro semestre. Entonces, juiciosos, tengan todas las actividades al día y vamos a hacer al finalizar este ciclo, pues vamos a hacer los exámenes finales. Les voy a hacer un cuestionario con elección múltiple y entonces ese será el examen final que será practicado para el cierre de este semestre. Entonces, muchas gracias y me encanta saludarlos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, que tengo un feliz día. Lo mismo para ti. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, Que gracias. estés bien.